Muchas gracias por esta invitación. Me siento en casa, lo debo de decir. Junto con mi esposa salimos de Casa Central el año 1991, en el mes de octubre. Nena estaba embarazada de nuestro primer hijo y nos fuimos, creo que la primera semana de noviembre, allá a la sede de California. Muchos de ustedes se deben de acordar. Por ahí Marcos Mansur y Patti se deben de acordar de esa casa. Y bueno, allá fue donde iniciamos ya fuera de nuestro hogar, que era General Jofré, Casa Central. Nos fuimos allá a California. Y el año 1985 el Señor me tomó y me arrancó de lugares muy oscuros para mantenerme durante todo un año escuchando de Él, escuchando testimonios muy bonitos, los testimonios que se nos compartía hoy. Uno siempre ve el cuidado de Dios en la vida de una persona. Y Dios me sacó de lugares muy oscuros para mantenerme durante todo un año escuchando testimonios, siendo testigos de cómo la persona de Jesús iba cambiando, transformando vidas, hasta que en octubre del año 86, 1986, mi corazón se convierte, yo comienzo a experimentar ya un cambio interno importante en mi vida. Y en el año 1988, ya con algunos años de vida cristiana, vine a pasar Navidad a Chile, con mis padres, por supuesto, con mis hermanos, mi familia, y por supuesto que también quería conocer a Olger y a Magali. Ellos me acogieron, me recibieron con mucho cariño desde ese día, y debo decir que mi corazón Dios lo selló. Experimenté el amor de Dios, el amor del Señor por medio de sus vidas. Y bueno, desde ese día nunca más, puedo decirlo así, nos alejamos, porque el año 89 volví a Chile, había regresado a Estados Unidos, pero tuve que volver por temas de inmigración, arreglar ciertos papeles donde en la embajada de Estados Unidos me dijeron: usted no puede volver más a Estados Unidos. Se le terminó su permiso, usted dejó de ser estudiante, usted se queda en su país. Bueno, estuve varios meses compartiendo con Olger y Magali. Ellos oraban mucho por mí, pero tú sabes cómo es la naturaleza del hombre, ¿sí? Que uno dice: no, el plan de Dios es que yo debo de volver a Estados Unidos. Y me fui a Israel. Y en Israel estuve un mes completo, mes y medio más o menos, y me fui a la embajada de Israel, de Jerusalén, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, y dije: no, allá yo hago todos mis trámites y desde Israel yo me regreso a Estados Unidos. Me presenté a la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Jerusalén y en ese momento, bueno, me atendieron, por supuesto, y cuando voy a presentar mis papeles me miró esa mujer y me dice: váyase de acá, de regreso a su país. Mira, me molesté tanto con esa señora. Hoy día, por supuesto, entiendo que los planes del hombre no son los planes de Dios. Uno le propone a Dios, pero es Dios definitivamente quien dispone. Dios había dispuesto que volviera, esta criatura volviera a Chile, y cuando vuelvo a Chile, mis ojos se fijaron en una mujer extraordinaria, discípula de Olger y de Magali, y mi corazón sentía que era la mujer que Dios tenía para mí. Comenzamos ahí una amistad hasta que luego, para hacer corto este testimonio, ese año 90, en el mes de septiembre, nos casamos. Es decir, en septiembre del año 90 dije: bendita sea esa mujer que me miró a los ojos y me dijo: váyase de regreso a su país. Entonces hoy entiendo que los planes de Dios no son los planes del hombre. Quisiera llevarte a la escritura, primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leer la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 14, y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quisiera invitarte a que hiciéramos una oración. Vamos a invitar al Espíritu de Dios. Vamos a sujetar este tiempo a la persona del Espíritu Santo. Creo que hay algo que Dios nos quiere hablar. Hay algo que Dios, tal vez un pasaje que has leído muchas veces y lo has memorizado también, pero que hay luz de cosas muy importantes, verdades espirituales, para que nosotros las podamos aplicar en nuestra vida. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, alabamos, Señor, tu nombre y nos sabemos privilegiados por estar delante de ti, disfrutando de esta tu presencia. Quisiera bendecir, Señor, quisiera bendecir tu palabra. Quisiera bendecir y honrar la Escritura, Dios, y pedirte, amado Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, tú nos hables a lo más profundo de nuestro ser. Que todo espíritu de hombre sea abierto, Dios, a la revelación de tu Espíritu Santo. Te damos gracias porque tú nos das este momento donde tú has servido una mesa. Y esta es una mesa abundante, generosa, porque así eres tú, donde tú mismo, Dios, vienes y nos sirves. Te pido, Espíritu de Dios, que cada vida que se ha hecho presente, tú le visites ahí en sus casas, en sus hogares, en el lugar donde tú te encuentras, el Espíritu de Dios te acompañe, te visite y que sea el Espíritu Santo quien te sirva. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, somos importantes para Dios. Muy, pero muy importantes. Tan importantes que Dios a nosotros nos creó confiándote a ti, confiándome a mí, el dominio de todas las cosas. Fíjate que Dios honró al hombre, lo honró confiándole el dominio, el señorío de las cosas. Por supuesto que esto se interrumpe cuando el primer hombre y la primera mujer desobedecen a Dios llevando una vida independiente a su voluntad. Por esta razón, necesitamos que nuestra relación sea restaurada por medio de la persona de Jesucristo para así nosotros poder ejercitar la verdadera autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros, ha puesto sobre su iglesia, la verdadera autoridad aquí en la tierra. Nuestro caminar con Dios y nuestra fe serán tan fuertes como lo sea nuestra vida de oración. Tú y yo tenemos el privilegio de desarrollar intimidad con Dios por medio de la vida de oración. Y quisiera en esta tarde compartir algunos principios acerca de la oración efectiva. Estaremos hablando del poder de una oración efectiva, principios que quisiera compartir contigo, han afectado mi vida y han afectado mi relación con Dios por medio de la oración. En algún momento, más de alguna vez, seguramente a ti te han dicho, alguien te ha pedido, oye, ¿por qué no oramos por esta situación? ¿Qué tal si oramos por esta persona? A mí me ha sucedido, y me llaman por teléfono y me dicen, mira esta situación, esta persona, este problema, ¿por qué no oramos? Y yo digo, ¿por qué? Porque la oración es muy importante, es necesaria, tan necesaria que debemos desarrollar una vida rica y poderosa de oración. Aunque nosotros vivimos en un mundo físico, no podemos ignorar que hay un mundo espiritual que determina el mundo físico. De esto nos hablan las Escrituras. La oración, y esto lo vemos en la Biblia, opera en el nivel espiritual. Una vida que es intensa en oración afecta el ambiente espiritual. Afectamos el ambiente de nuestro hogar. Tú puedes afectar tu casa, tú afectas tu barrio, afectas tu comuna, tú puedes afectar tu país, tu ciudad. Afectas tu vida personal. Y cuando afecto mi vida personal, yo puedo entonces afectar las relaciones, ¿sí? La vida de oración va a influenciar en mí al punto que mis relaciones se van a ver también afectadas. Fíjate que en la Biblia hubo una mujer que desarrolló una fuerte vida de oración. Ella se llamaba Ana. Y esto tú lo ves en Lucas capítulo 2, hay un versículo por ahí, ¿sí? Ana
desarrolló el ministerio de la oración. Su vida fue una vida de oración y ella afectó el mundo espiritual. Dice Lucas capítulo 2, dice el verso 37, que ella era una viuda hacía 84 años. 84 años. Y no se apartaba del templo, es decir, no se apartaba de esta vida de oración, noche y día. Dice ahí Lucas, con ayunos y con oraciones, ella oraba. Es que dentro del plan de Dios para nuestra vida debemos dedicarnos a la oración. Ana se dedicaba a la oración. Y de seguro muchas cosas sucedían, eran movidas por la oración de ella. Hay muchas cosas que hoy están sucediendo en tu vida por la oración de algunos, por la oración de muchos, pero también por la oración, tu propia oración. Hay cosas que hoy día están ocurriendo, están sucediendo en el mundo. Y te quisiera decir que si tú vienes por primera vez, o tal vez es tu quinta vez en reunión o más veces, seguramente alguien oró por ti y afectó el mundo espiritual de tal manera que tú pudieras llegar a esta reunión. Estamos viviendo tiempos tan interesantes para la iglesia. Es el mejor tiempo de la iglesia, es el tiempo para nosotros, tiempo de formación, tiempo donde Dios nos está preparando, es un tiempo de limpieza de la iglesia. Yo esto lo debo decir, lo digo con alegría en mi corazón, porque son los mejores tiempos que Dios ha determinado para su pueblo. Dios nos está preparando, nos está capacitando, Él nos está alertando de cosas que van a suceder muy pronto. Es cierto que hoy podemos sentir que los tiempos son difíciles. Muchos hoy día están teniendo cierta incertidumbre del tiempo que se vive, pero siempre han existido tiempos difíciles. Recordemos lo que dice Génesis capítulo 7 y 8, que nos habla de un diluvio en la Biblia. Eso fue un tiempo muy difícil, ¿cierto? O cuando Jesús fue crucificado, me pregunto qué pensaban, qué sentían los discípulos al ver al Señor en esa cruz. Tal vez tú vienes por primera vez y te has quedado mirando esa cruz. Vienes por segunda vez, ya llevas varias veces, pero aún tu mirada sigue fija en esa cruz, mirando a un Cristo que fue muerto, es cierto. Pero yo quisiera decirte que la historia no terminó allí. La historia se siguió escribiendo y muchos fueron testigos de lo que sucedió. Lucas nos comparte en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Lucas dice lo siguiente en el versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, el mismo capítulo 2 del libro de Hechos, el verso 24, pero Dios liberó a Jesús de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. La muerte podrá arrebatar una vida, pero no puede arrebatar el propósito que Dios tiene con esa vida, el plan que Dios tiene con esa vida. El deseo de Dios es que tú y yo pasemos la eternidad junto a Él. Mi madre partió a la presencia de Dios ya hace 12 días y soy consciente de algo tan importante. La muerte le arrebató su vida, pero no pudo arrebatar su destino eterno. La historia no termina en una cruz y en una muerte. Jesús muere, Jesús fue sepultado, pero dice la palabra de Dios que Jesús venció la muerte. El Espíritu de Dios levantó a Jesús de la muerte. Por lo tanto, la historia continúa. Y esa historia en tu vida y en mi vida la sigue escribiendo Dios. Dios me ha llevado a abrir un cuaderno de oración, donde he visto en este cuaderno, ya esto es, me llevó el Señor a abrir este cuaderno, pero ya es más o menos, han pasado 1 año y medio desde que ese cuaderno se abrió. Dios puso en mi corazón comenzar a trabajar un cuaderno de oración y comencé con 10, 15 y 20 peticiones, después ya eran 50. Conversando contigo, tú me comentabas algo y Dios ese algo lo colocaba en mi corazón y decía, Señor, esto debe de ir a mi cuaderno de oración y por esto yo debo orar también. Entonces he visto a través de mi cuaderno de oración
y no vivo de números, he aprendido a no vivir de números, de ningún tipo de número, que reflejen algo. Pero hoy día esas 10, 15 y 50, y en algún momento fueron 200, y a alguien le dije, oye, ya llevo 300 peticiones. Pero hoy día son más de 2000 peticiones. Y esas peticiones a mí me invitan a estar constantemente desarrollando una vida de oración. Y te voy a decir algo más. La vida de oración que Dios quiere ayudarte a desarrollar es una vida de oración poderosa, es una rica vida de oración y es una vida de oración efectiva. Dios no falla. Entonces, ¿qué descubro con este cuaderno de oración? He visto que no hay límites para orar. He descubierto que no hay límites para llegar a lugares por medio de nuestra oración. No hay límites para llegar a una persona, no importa dónde esta persona se pueda encontrar. No necesito pedir permiso para entrar en tu casa, porque Dios me autoriza. Y cuando digo me autoriza, Dios coloca un sentir de ir a tu casa en oración y orar en tu casa, orar por tu vida, orar también por tu familia. No necesito pedir autorización, no necesito mostrar un pasaporte para ir y orar por una nación. Como te decía, entrar con la autorización de Dios en el hogar de alguien. Creo que la iglesia que se irá en el rapto, porque el rapto es un evento que va a suceder. Dios sabe en qué momento. Nosotros, como hijos de Dios, sí percibimos que el tiempo es corto. La iglesia que se irá en ese rapto será una iglesia de oración. Una iglesia que buscará a Dios en oración. Una iglesia que escucha a Dios y dice, sí, Señor, por esas cosas que tú me hablas, estaré orando. Cuando el rey David, eleva un canto de acción de gracias a Dios, me refiero a 2 de Samuel capítulo 22, 2 de Samuel capítulo 22, David comienza cantando este cántico de acción de gracias. Él comienza diciendo, Dios es mi roca, mi libertador, mi fortaleza, mi confianza. Dios es mi refugio, Dios es mi escudo. Pero en el versículo 35 podemos leer, versículo 35 dice, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Repito, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. El arco de bronce era un arma que hacían uso los antiguos ejércitos que combatían en la antigüedad. Cuando un ejército veía a su adversario y este adversario hacía uso del arco de bronce y los veían como estos arqueros doblaban con sus antebrazos, con sus manos, doblaban este arco, ellos decían, batalla perdida, aquí nosotros no podemos pelear. ¿Por qué? Porque ese arco era tan importante, no solamente por la preparación que tenía ese ejército, eran hombres con antebrazos muy fuertes, eran muy musculosos, con manos muy fuertes y doblaban el arco y apuntaban con su flecha. Donde ellos apuntaban la flecha, allá llegaba la flecha. ¿Por qué comparto esto? Porque la oración que desarrolla el Espíritu de Dios en la vida de cualquier persona es como el arco de bronce. He descubierto que mi vida de oración por mucho tiempo no era una vida dirigida, no era una vida de oración dirigida. Mi oración no era dirigida. Hoy estoy convencido de lo que te comparto. Tengo la certeza absoluta que tu oración, mi oración, debe ser dirigida. Y esa oración la dirige Dios. Si tú quieres ver un impacto a través de tu vida de oración, tú necesitas permitir que el Espíritu Santo adiestre tus manos para la batalla. La oración nos ha sido dada para relacionarnos con Dios y entender que nosotros peleamos por Dios para ganar. Nuevamente, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 de nuestras Biblias, Reina Valera, y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay principios que observo en la Biblia y que me han ayudado a vivir una relación con Dios por medio de la oración,
Esto por supuesto que se ha intensificado en los últimos 6 meses, pero ha sido desde ya hace un tiempo. Mi cuaderno de oración, Dios lo ha usado y Dios por medio de este cuaderno me ha ayudado muchísimo. Es un cuaderno digital, lo tengo en mi computador, por supuesto. Me es difícil escribir, me es más fácil escribir en el computador y Dios me ha permitido desarrollar este cuaderno durante todos estos meses. Y he visto en la Biblia que hay principios y comparto Primera de Juan capítulo 5, el verso 14. Me han ayudado a vivir estos principios, una relación con Dios por medio de la oración. Han hecho de mi vida de oración una vida de oración efectiva. Y quiero compartir algunos principios contigo. En primer lugar, número uno, para producir una vida de oración rica y poderosa. Dice Juan, esta es la confianza que tenemos en Él. Para producir una vida de oración y una vida de oración poderosa, efectiva, se necesita confianza. Confianza no en las cosas que están sucediendo o que las cosas mejoren. No es confianza en mí mismo, no es confianza en los demás, es una confianza en Dios. ¿Qué quiere decir confianza? Confianza es seguridad, es esperanza que Dios actúa de maneras increíbles, de maneras sobrenaturales en determinadas situaciones. Por supuesto que la confianza ni tú ni yo la podemos desarrollar. Él nos ayuda a confiar en su persona. Es difícil desarrollar confianza cuando, ¿qué es lo que yo veo? Que la confianza se pierde a través de la vida y se pierde por varias razones. Puede ser que te hayan traicionado, puede ser que te hayan herido, que aquellas personas en quienes tú creías que podías confiar te fallaron. Entonces la confianza se perdió. Se necesita confianza en Dios, más allá de que confiemos o no confiemos en las personas, más allá del pasado que aún podemos estar arrastrando y que tal vez no hemos permitido que Dios intervenga y que Dios restaure aquello que se perdió, aquello que se hirió, aquello que se dañó. Es difícil desarrollar confianza, pero es necesario tener confianza en Dios. Es necesario desarrollar confianza en Dios. Esto es lo primero. Que tú desarrolles confianza en Dios, pero no tú, porque es algo que no podemos fabricar. Es desarrollar confianza en Dios por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, que está aquí para ayudarnos, si no le permito a Él que me asista, nunca podré desarrollar confianza en Dios. Aparecerán personas seguramente y podré confiar en ellos por algún tiempo, pero no fuimos creados ni para confiar en alguien, ni para que esas personas confíen en mí. Fuimos creados para dejarnos acompañar por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos revele esta verdad espiritual tan poderosa, que es que sí podemos confiar en Dios. Se necesita confianza en Dios. Si tú quieres desarrollar una vida efectiva de oración, lo primero es que necesitamos desarrollar confianza en Dios por medio del Espíritu Santo. Confiamos en Dios y confiamos algo tan importante, es que Dios tiene el absoluto control de todas las cosas. Confiamos que Dios gobierna todas las cosas en el universo. Dice el Salmo 103, el versículo 19, Salmo 103, versículo 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El propósito de Dios, de su gobierno, fíjate que es llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios quiere gobernar por medio de nosotros. En ese sentido somos tremendamente privilegiados porque Dios nos escogió para gobernar por medio de nosotros, pero para llevar a cabo su voluntad, no mi voluntad, no lo que yo creo, pienso, siento, lo que le he propuesto a Dios. Mira, ¿qué te parece esto? No, sino que es que Él gobierna por medio de nosotros. Él gobierna por medio de la iglesia. Y vamos a ver cosas asombrosas de la iglesia. Esto lo digo delante de Dios, delante de Dios. Comprometo el nombre del Señor, porque no puedo esperar otra cosa que Dios toma su iglesia y comienza a hacer cosas asombrosas, no por causa de uno, por causa de Él. Dios quiere desarrollar su gobierno por medio de nosotros para llevar a cabo su voluntad. Jehová estableció en los cielos, su trono. Eso es lo que dice el salmista.
Su reino domina sobre todos. Y dice el Salmo 66, el versículo 7, Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan, sus ojos observan sobre las naciones. Tremendo. Aquí hay verdades tan importantes para que podamos entender la importancia de su gobierno por medio de su iglesia para desarrollar o llevar a cabo su voluntad. Confiamos en Dios y confiamos en el amor de Dios. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, él dice algo tan real, tan poderoso acerca del amor de Dios, en lo que consiste el amor de Dios. Y él dice, no que hayamos nosotros amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a Jesús su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Más adelante en el versículo 19, Juan agrega, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Confiamos en Dios y confiamos en el amor de Dios. Si me ha sido revelado su amor, ¿cómo no confiar en aquel que me ha revelado lo tanto que me ama? Por eso te decía al principio, somos importantes para Dios. Él nos confió todas las cosas. Confiamos que Dios lo hará y que no necesita ayuda de nadie. Esto es lo primero. Para producir una vida de oración poderosa, una vida de oración efectiva, esta es la confianza que tenemos en Él. Dios te quiere ayudar a que puedas desarrollar confianza en Él. Pero esa ayuda es por medio de la persona de su Espíritu Santo. Descubre el ministerio del Espíritu Santo. Invítalo todos los días. Invita al Espíritu de Dios a tu vida. Que Él venga a tu vida y te acompañe. Que Él te ayude. Que Él te asista. Que Él te revele lo maravillosa e importante que es su voluntad. Por eso el salmista decía, me es agradable, oh Dios, hacer tu voluntad. Pablo dice, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Eso es lo primero. Y lo segundo, para producir una vida de oración, una vida rica, poderosa, efectiva de oración, se necesita voluntad. Si pedimos, dice Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Es necesario entender que no se trata de mis necesidades. Hoy entiendo, gracias a Dios, que todas mis necesidades fueron satisfechas. Todo fue provisto para mí hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario, donde le vi muerto, donde Él fue sepultado, pero Él venció la muerte. Por lo tanto, hoy tenemos la vida de Cristo. Entonces es necesario entender que no se trata de nuestras necesidades. Yo entendía que mis necesidades eran todas satisfechas por medio de la oración y le oraba a Dios y le decía, Señor, esto, lo otro, aquello. Pero llegó un momento donde dije, no, pues, Señor, todo lo has resuelto para mí. Yo voy a la Biblia y veo su provisión. Voy a la Escritura y veo que Él es el Señor Jehová Rafa. Dios se reveló al pueblo de Israel de distintas maneras, como el proveedor, como el que peleaba por ellos. Él también se presentó y se reveló al pueblo como quien les sanaba. Entonces digo, Señor, si es que hay alguna necesidad de salud en mi vida, hay algo detrás de mi problema de salud. Y yo sé que es tu voluntad, por un lado sanarme, pero también es tu voluntad mostrarme qué es lo que me está enfermando. Tal vez es una preocupación. Entonces, si no se trata de mis necesidades, podemos decir que se trata de las necesidades de Dios. ¿Sí? Aquí sí podemos hablar de que Dios tiene necesidades o que Dios tiene una necesidad. ¿Sabes cuál es la necesidad de Dios? Colocar su voluntad en tu corazón. Esa es la necesidad de Dios. Y es la necesidad de Dios todos los días, colocar su voluntad en tu corazón. Como te decía, mis necesidades se resolvieron hace 2000 años y tus necesidades también. Todo fue resuelto en la cruz del Calvario. Cuando oramos, oramos conforme a su voluntad. Es el sentir de Dios y eso es lo que Dios necesita.
Que tú le abras tu corazón y le digas, sí, Señor, no más mi sentir, coloca tu sentir. Ya he aprendido a confiar en ti, por lo tanto ahora confío en tu voluntad. Y eso es lo segundo. Lo primero, confianza en Dios. Lo segundo es confianza en la voluntad de Dios. Si pedimos, dice Juan, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es lo segundo. Lo primero, ¿cierto? Confianza en Dios. Lo segundo, confianza en la voluntad de Dios. Mira, a modo de testimonio, he aprendido a descansar, he aprendido a liberarme del estrés. Dios a uno le enseña. Uy, qué cantidad de cristianos estresados, qué cantidad de cristianos agotados. He aprendido también a liberarme de la ansiedad. He aprendido a liberarme de la angustia porque Dios me ha ayudado. Porque he querido liberarme. Le he dicho, Señor, ya basta de un corazón atribulado. No que no vivamos tribulación, pero otra cosa es vivir con el corazón permanentemente atribulado. No más, Señor, no más cansancio, estrés, no más ansiedad ni angustia, porque quiero descansar en tu voluntad. Yo quisiera orar por ustedes. Creo que hay personas, y es un sentir que coloca Dios en mi corazón. Orar en este momento, hacemos un pequeño alto, pero orar por la ansiedad, orar por la angustia. En gran parte esa angustia, esa ansiedad, el daño que nos podemos provocar a nivel de sistema digestivo, el daño que podemos provocarnos a nivel de sistema nervioso, tiene relación con llevar uno el control. Cuando tú llevas el control de tu vida y llevas el control de todas las cosas, comienzas a cansarte, comienzas a generar ansiedad sin necesidad, comienzas a generar angustia, porque comienzas a esperar lo que no debes de esperar, porque Dios tiene el control. Y Dios quiere tomar el control de tu vida en cada situación. Yo sufría de una hernia al hiato. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tragaba comida y se me devolvía la comida y volvía a tragar y se me devolvía. Y un día dije, Señor, no más, porque no me creaste con este problema. No vine al mundo para vivir para ti, servirte, para vivir con este problema. Señor, yo hoy día declaro sanidad en mi vida. El médico me dijo, sabe que usted está mal, usted está perdido. Así me lo dijo un tremendo profesional. Usted nunca se va a poder operar de esto. Mi esposa me miró, yo la miré y dijimos, el doctor podrá decir algo, el Señor tiene la última palabra. Y reprendí ese problema. Yo sabía que detrás de este problema, que era parte de mi vida por mucho tiempo, era que no descansaba en el Señor. No descansaba en su voluntad. Tenía una vida de oración, pero no descansaba mi vida de oración en su voluntad. Muchas cosas eran mías y se las exigía al Señor. Pero entendí que si dejaba el control en las manos de Dios, comenzaba a experimentar una sanidad. Dios me ha sanado completamente, nunca más. De repente, ese fantasma se quiere acercar y me dice, estoy aquí para visitarte nuevamente y molestarte. Y yo digo, Satanás, Jesús te venció en la cruz, ese es tu lugar. Jesús murió por mí, fue sepultado por mí, resucitó por mí. Y la vida de Cristo es mi vida hoy día. No más, no más. Padre, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú le has dado a tu iglesia y a tus hijos, reprendo toda ansiedad, reprendo toda angustia. Si tú sufres de angustia, si sufres de ansiedad, si en este momento sufres de algún problema digestivo, problemas estomacales, si sufres fuertes dolores de cabeza, si sufres de tu sistema nervioso, quiero decirte que Dios te habla en este día y Dios te dice, dame el control de esa situación en este momento y dame el control de esa situación más tarde y dame el control de esa situación el día de mañana y siempre y todos los días. Dame el control de todo, porque vas a experimentar la sanidad. Te vas a liberar de la angustia y la ansiedad. Te vas a liberar de esos dolores de cabeza. En la autoridad del nombre de Jesús reprendemos
ese espíritu de opresión sobre esa mente, sobre ese cuerpo. Y hoy decidimos, Dios, entregarte a ti el señorío de nuestras vidas. Por eso es que es tan importante la fe, porque por fe podemos declarar verdades que están en la Escritura. Por fe decimos, Señor, tú eres el Señor, el Kyrios, eres el dueño de mi vida. Y hay cosas que siempre intenté y traté de hacerlas. Muchas veces lo que yo esperaba, las expectativas que me hacía, no se cumplían. Y generaba enojo, molestia, frustración. Y por supuesto, mi salud se deterioraba. Pero hoy, Señor, todo lo que tal vez hoy físicamente me pueda estar oprimiendo, yo me quiero declarar libre, porque yo quiero que tú tomes el control absoluto de mi vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tú vienes por primera vez, es tu segunda reunión, tu cuarta, quinta, no lo sé. Dale el señorío de tu vida a Cristo. La vida junto a Él es un proceso. Debe de comenzar un día, pero la historia no termina de escribirse. Y no la va a escribir alguien, no la vas a escribir tú, la va a escribir Dios. De su propio puño, es su propia letra en tu corazón. Permítele a Él desarrollar la capacidad de que confíes en su voluntad. Y esto es lo tercero. Para producir una vida de oración poderosa se necesita convicción, se necesita confianza, voluntad y convicción. Y todas estas cosas las hace uno solo, el Espíritu Santo. Dice Juan, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos, ya el versículo 15, las peticiones que le hayamos hecho. Dice Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente, la NTV, Hebreos 11:1, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Qué bonito. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver, pero que por la fe y por la acción del Espíritu de Dios en nuestras vidas sí podemos ver. Dios puede abrir nuestros ojos para ver lo que no podemos ver con los ojos naturales. Y Dios puede abrir nuestros oídos. Dios lo puede hacer en este momento para oír lo que nuestros oídos naturales no pueden oír. Y que escuches el susurro de Dios diciéndote, te amo, te amo. Tal vez como nadie te ha amado, pero yo te amo. Y eso tú lo escuchas, porque ya no haces el esfuerzo por oír. Tú sabes que Él debe de abrir tus oídos para oír al Espíritu Santo. La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Entonces, una vida rica de oración, una vida efectiva, va a depender de confianza en su voluntad y de convicción. Esto lo hace el Espíritu Santo. Confianza en Dios, confianza en la voluntad de Dios y convicción de que Dios te va a responder. Cuando confiamos en su voluntad, no dudamos. No hay tema de tiempo aquí, no importa. Dios se tomará su tiempo. Pero Dios va a responder. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en tu corazón su sentir, su voluntad. Cuarto, confianza en su voluntad y convicción. Cuarto, para producir una vida rica de oración, una vida poderosa de oración, debemos ampliar el radio de acción. A mí me preguntan, bueno, ¿y dónde en la Biblia aparece eso de ampliar el radio de acción? Bueno, la Biblia habla en Isaías 54 de ensanchar, ¿ya? Es el radio de acción que va a cubrir tu oración. La confianza en su voluntad, esto es muy importante. La confianza en la voluntad de Dios me ensancha. Deja de ser esa oración por mí. Y si es que oro por ti, estoy primero orando por mí. No, la confianza en su voluntad nos ensancha. Me lleva a direccionar mi oración, el arco de bronce. Somos capacitados. Dios fortalece nuestros antebrazos, fortalece nuestras manos para doblar el arco de bronce y poder apuntar y disparar con nuestra oración.
Porque cuando Dios dirige esa oración da en el blanco. Gloria a Dios por eso. Dios nos ha enriquecido con la oración. Y nosotros somos ese ejército que Dios está levantando en este tiempo para orar como Dios quiere que oremos. Dejar de orar por nosotros. Oramos por nosotros porque Dios te puede decir, quiero que ores por ti. Bueno, Dios ha puesto el sentir en mi corazón y puedo orar por ti. No al orar por ti porque además oro por mí, oro por ti porque Dios me ha dicho y ha puesto el sentir que debo de orar por ti. La confianza en su voluntad a mí me ensancha. ¿Sí? Haz esto, me ensancha mi corazón, me lleva a direccionar, ¿sí? A darle dirección a mi oración, a ampliarme. ¿Y sabes qué ocurre? Cuando la oración, cuando la voluntad me ensancha y me amplío, ¿sí? Mi radio de acción es amplio, comienzo a ver resultados. Y también a modo de testimonio he comenzado mi cuaderno de oración a marcarlo. He comenzado a marcar y lo veo y digo, Señor, gloria a ti. Y no es por mí, es porque tú, Señor, tú te fijas en cualquier persona para decirle, quiero que ores. Porque cuando tú oras, el infierno tiembla. Los cimientos, los fundamentos del imperio de las tinieblas tiembla. Son socavados. Dios está levantando en este último gran tiempo un ejército de hombres y mujeres que oran, pero oran confiando en la voluntad de Dios, con la total, absoluta convicción que nuestra oración va dirigida hacia donde Dios quiere que ésta vaya para ver resultados. Y dice Isaías, capítulo 54, versículo 2 y 3. Isaías 54, 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La oración, ¿qué es lo que hace? Me extiende tan lejos como la voluntad de Dios a mí me quiere llevar. Si la voluntad de Dios es llevarte fuera de tu comodidad, si la voluntad de Dios es llevarte fuera de tus límites, más lejos de donde hoy tu fe te puede llevar, hasta donde la voluntad de Dios te quiera llevar, ¿sabes qué? Hasta allá vamos a llegar. ¿Dónde podemos ir? Tan lejos como la voluntad de Dios nos quiera llevar. La confianza en su voluntad y la absoluta convicción que Dios está respondiendo. Y no ando preguntándole a Dios, ¿respondes o no respondes, Señor? Dios responde lo que viene de Él. Entonces me ensancha. Y espero el momento de Dios, el tiempo de Dios, que los resultados se den. Y lo último, termino con esto. Para producir una vida poderosa, una vida rica, una vida efectiva de oración, debes saber contra quién tú peleas. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo del cristiano no son otras personas. A veces luchamos contra nuestra propia naturaleza humana y al luchar nosotros, sabiendo que la Escritura dice que Él ya venció. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, el verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El enemigo de uno no son otros, no es mi propia naturaleza, Él ya venció y venció mi naturaleza. Eso tú lo puedes ver y lo puedes estudiar en Romanos capítulo 6 y Romanos capítulo 7. El enemigo nuestro es espiritual y la guerra que nosotros desarrollamos es una guerra espiritual. Por lo tanto, tú y yo necesitamos un arma espiritual y esa es la oración. Yo te quiero decir que no se han terminado mis adversidades, mis momentos de dificultad, de ninguna manera. Pero por medio de la oración, con la ayuda del Espíritu Santo,
Él me sobrepone a todo lo que me pueda estar sucediendo. Y es más, cualquier situación difícil, los tiempos que hoy se viven, que humanamente se ven muy inciertos y podemos generar cierto temor e inseguridad, pero aún fuera así, todo esto a mí me invita a mirar a Dios, a decirle, Señor, si a quien necesito eres tú, yo no necesito que las cosas mejoren. Si las cosas mejoran es porque tú has querido que mejoren, pero uno mejora por dentro. El enemigo no es uno, no son otros. El enemigo es espiritual. Por esa razón necesitamos un poder espiritual. Siempre me acuerdo, y muchos de ustedes se deben de acordar de este conferencista y amigo nuestro que venía a Chile, nos visitaba, y él era invitado a nuestras sedes en algún congreso de hombres. Él también estuvo y participó. Nunca dejo de olvidar cuando él contaba que al llegar a una reunión, ¿sí? Y estando en esa reunión, esperando que la gente llegara, Dios abrió sus ojos y él comenzó a ver gárgolas. Estas gárgolas acompañaban, tú sabes lo que son estas gárgolas que adornan estas construcciones antiguas, son verdaderos demonios, y él veía, sus ojos fueron abiertos y él decía, previo a lo que yo, al mensaje que iba a entregar, Dios abría mis ojos y me permitía ver el mundo espiritual. Y veía cómo estas personas, cristianos, eran oprimidos por estas gárgolas. Cuando ellos entraban en la iglesia, las gárgolas esperaban fuera. Estos cristianos se sentaban, recibían el mensaje y luego de que terminábamos, ellos salían y esas gárgolas se les pegaban nuevamente. El mundo espiritual es real. Y él también contaba que Dios abría sus oídos. Entonces, cuando la gente llegaba a la reunión, él escuchaba el ruido de cadenas. La gente arrastraba cadenas. Era mucho ruido, mucha bulla. Y mucha gente, por supuesto, en la reunión eran liberados porque recibían el mensaje y lo aplicaban para su vida. Pero habían personas que no. Ellos llegaban esperando un mensaje maquillado. Sí, esperaban escuchar lo que ellos querían. Y como no recibían lo que ellos esperaban, se iban con las mismas cadenas. Yo quisiera que eso no ocurriera con nosotros. Porque vivimos en un mundo físico, pero no podemos ignorar el mundo espiritual que determina el mundo físico. La oración opera en el nivel espiritual. Una vida intensa de oración va a afectar el mundo espiritual, el ambiente en tu casa. Va a afectar tu barrio, tu comuna. Va a afectar tu trabajo y tu país. Y lo decía en un inicio, va a afectar nuestra vida personal y también va a afectar, para el bien de los demás, va a afectar nuestras relaciones. Concluyo con lo siguiente entonces, un breve resumen. Para desarrollar una rica vida de oración, necesitas estos 5 puntos que compartíamos. Confianza en Dios. Voluntad de Dios. Confiamos en la voluntad de Dios. Convicción de que Dios lo está haciendo. Ampliar tu radio de acción. Ampliamos nuestro radio de acción. Si tu oración está llegando fuera de Santiago todos los días, si tu oración está llegando a otras naciones, estás hablando de una poderosa vida de oración porque Dios te está llevando a eso. Nosotros estamos trabajando en 4 frentes. La oración es un arma poderosísima. La oración es de Dios. Y nosotros estamos trabajando 4 frentes. Estamos trabajando el frente de la iglesia. Oramos por la iglesia chilena, la iglesia en el mundo, la iglesia perseguida, y eso se lo aprendimos a Olger, que ora todos los días por la iglesia perseguida, la iglesia chilena mundial, la iglesia local, nuestra propia iglesia. Oramos por la nación. Personalmente creo que esta nación debió haber caído hace rato ya, pero no cayó porque Dios no quiso que cayera. ¿Por qué? Porque Dios inmediatamente levantó un remanente de hijos de Dios que escucharon la voz de Dios. Dios les estaba diciendo, se levanta mi ejército para orar. Y muchos de ustedes que han llegado dentro de la pandemia a estas reuniones que estamos teniendo por estas plataformas, tú has llegado porque hay un ejército de hombres y mujeres que están orando.
oyendo a Dios, y tú eres el fruto de esa oración. Y hoy estás aquí, recibiendo el mensaje de Dios. Dios te dice, te tengo aquí para decirte en primer lugar que te amo y que Jesús fue a la cruz a dar tu vida por mí, por ti, perdón. Jesús dio su vida para que tu destino eterno se resuelva ya. Lo más importante es resolver nuestro destino eterno. Confianza en Dios, confianza en la voluntad de Dios, convicción, y ampliamos nuestro radio. Pero algo muy importante, hoy sabemos contra quién peleamos. Dios nos ha entregado, le ha entregado a su iglesia el arco de bronce para que podamos disparar nuestras oraciones con dirección. Yo quisiera que cerraras tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo tan especial, porque es un tiempo con el amado. Es un tiempo contigo, Espíritu de Dios. Es un tiempo con la persona que nos revela estas verdades. Es un tiempo con quien nos revela el amor de Dios. ¿Cómo poder caminar sabiendo que somos amados? ¿Cómo poder caminar sabiendo que tenemos identidad en Cristo? No son cosas que podemos fabricar. Son cosas que se nos revela a través de una relación con Dios. Cuando tú pegas tu corazón al corazón de Dios, cuando fundes tu corazón con el corazón de Dios, Dios comienza a revelarte verdades que tal vez por mucho tiempo nunca fueron reveladas. Porque necesitamos rendirnos a Dios. Necesitamos caer a los pies de Dios. No podemos nosotros hacernos a un lado y decirle, Dios, cuando te necesite. No. Quiero decirte que aún en las pequeñas cosas, en las cosas más pequeñas, aquellas cosas que tú dices, pero si esto yo lo puedo hacer. Y seguramente lo puedes hacer, pero porque Dios te ha dado esa capacidad. En esas pequeñas cosas donde tú puedes, dile Dios, ayúdame, ayúdame. No quiero hacerlo solo. Que Dios te revele la identidad de hijo. Que Dios te revele el amor que Él tiene por ti. Y creo de todo corazón que Dios te puede abrazar en este momento. Estaba en una reunión anoche y alguien decía, Cristian, ¿cómo necesito que me abracen? ¿Cómo lo haces tú? Dios nos abrazó. Dios te quiere abrazar. Dios quiere, aún en tu debilidad, hacer de ti ese hombre, esa mujer, parte de este gran ejército que se levanta en estos últimos tiempos. Porque no hay más tiempo. No queda más tiempo. Sino hacer la voluntad de Dios. Esta es la confianza que tenemos en la voluntad de Dios. Y cuando tengo la certeza de su voluntad, cuando anhelo, cuando lloro por la voluntad de Dios, digo, Señor, no la mía, la tuya, Señor. Entonces comienzo a descansar. Mi cuerpo se fortalece. Mi mente se fortalece. Mi mente es protegida de todas esas opresiones mentales. ¿En qué has puesto tu confianza? Es Jesús. Es Jesús. Es Él. Es la confianza en Él. Dios tiene una voluntad mucho mejor que la tuya. Dios me ha convencido. Su voluntad es mucho mejor. Esta iglesia es su voluntad. Tus líderes y pastores son la voluntad de Dios para tu vida.
Que estemos en este modo es la voluntad de Dios, porque estamos aprendiendo y siendo capacitados. Pero es la voluntad de Dios que desnudes tu corazón. Ríndete a Dios. Deja de descansar en tu propia confianza. Te vas a liberar. Yo reprendo el espíritu de enfermedad, ese tormento físico. Comienza el cuerpo a agotarse. Comienzan esos nervios a desgastarse. Esos huesos comienzan a afectarse porque es mucha la carga que colocamos encima nuestro. Y Dios dice, dame el control para que vivas mejor. Dame el control de tu vida porque así pensarás mejor. Y tu mente se va a renovar. Una cosa es ir a la Escritura, tomando el control de mi vida. Otra cosa es ir a la Biblia, cediéndole el total control a Dios. Es distinto. Es distinto. Espíritu Santo, visítanos donde estamos. A esos que vienen por primera vez, Espíritu de Dios, revela a Jesús. Revélanos lo glorioso que fue esa cruz. El sacrificio de Cristo en esa cruz. Por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de aquellos que llegarán a esta reunión mañana. Fuiste muerto por mí. Fuiste a una tumba, pero no hubo nada que te retuviera. Por el poder del Espíritu de Dios, Dios lo levantó. Jesús vive. Él vive. Cantemos esta canción. Y Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Amado Dios, pedimos que una unción del mismo cielo sea derramada sobre nuestra iglesia. Una unción que levante a poderosos soldados, hombres y mujeres de oración. Derrama esa unción. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Diga al débil,
En este tiempo diga el débil, fuerte soy en el Señor. Oh, cuán frágiles somos, cuán débiles, Señor. Pero todo es necesario para fijar nuestra mirada en ti, el autor y el consumador de nuestra fe. Mirarte a ti, amado Dios. Mirarte a ti. Te damos gracias. Yo creo que Dios quiere tomar el control de esa área de tu vida, donde por mucho tiempo has controlado tú. Él quisiera tomar ese control y creo que Dios tiene hoy ese acceso porque tú quieres. Le abres esa puerta y le dices, ven. Por mucho tiempo he tomado yo el control y he visto los efectos, las consecuencias, pero no quiero más. Todo se debe a ti, Señor. No se trata de mí. Se trata de ti, Dios. Y solo de ti. Y solo de ti. Te damos gracias, precioso Espíritu Santo, por tu compañía, porque te paseas en nuestras casas, donde estamos, con quien estamos. Muchas gracias. Te animo a que desarrolles con la bendición de Dios un cuaderno de oración. Comienza con 2, con 5, comienza con 10 peticiones. Deja que Dios coloque en tu corazón lo que Él quiere hacer y que Él quiere responder. Rápidamente esas peticiones se van a aumentar. Y a veces Dios me dice, oye, aún han quedado peticiones para que ores hoy día. Y digo, Señor, de todas maneras, me voy y me encierro. Y te presento esas oraciones a ti, Señor. Pero es mi oración también. Y hoy le agrego en mi cuaderno de oración que tú también abras el tuyo. Que todos seamos parte de este gran ejército que Dios está levantando en este tiempo. Para bendecir la iglesia, bendecir la nación, un hermoso país que Dios nos ha dado. Dios tiene el control de Chile. El mundo donde estamos y tenemos un compromiso con el mundo. El Salmo 24:1 dice, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tenemos un compromiso con la tierra de Israel. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por este tiempo y le agradezco al Señor, por supuesto,